Muy buenas noches a todos. Les damos las gracias por estar aquí un viernes más en este espacio en el que podemos aprender, estudiar, indagar más acerca de la palabra de Dios. Entonces, hoy nos corresponde un tema muy interesante que es la Biblia y la predicación. Pero antes de iniciar, vamos a hacer una breve oración para poner este tiempo en la presencia de Dios. Y posterior a eso vamos a hacer una lectura bíblica. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por permitirnos estar esta noche aquí reunidos, por permitirnos escudriñar tu palabra, conectarnos desde diferentes países, diferentes lugares del mundo, con un mismo propósito, y es conocer qué es lo que tú has revelado para nosotros a través de las Escrituras. Hoy entregamos este tiempo ante ti, te pedimos que seas tú guiando a quien estará enseñando, que tu sabiduría esté con él y que también todos tengamos corazones prestos a aprender y a escuchar acerca de lo que quieres enseñar para nuestras vidas, pero también para que podamos edificar nuestras iglesias y ministerios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Les agradecemos que pongan sus nombres y también desde qué país nos están viendo en el chat para poder participar por recursos bíblicos. Entonces estamos allí viendo todos sus mensajes. Pongan ahí desde qué país nos están viendo. Y vamos a hacer una lectura de la Biblia Reina Valera y una comparación con la Biblia Reina Valera contemporánea. Entonces, no sé si ahí puedan ayudarme a transmitirlo en la pantalla para que todos también podamos leerlo y nos acompañen en esta lectura de Isaías, capítulo 10, versículos 1 y 2. Muy bien, allí se ve en pantalla. Dice así, vamos a leerlo primero en Reina Valera del 60. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Y quiero que ahora, por favor, lo leamos también en la versión Reina Valera contemporánea. Este es un lenguaje más actual, el lenguaje de hoy, para aquellos que tal vez se les dificulta la lectura en Reina Valera del 60. Tenemos una versión más actualizada. Dice, hay de los que dictan leyes injustas y emiten decretos opresivos. Con ellos evitan la defensa de los pobres y les niegan la justicia. Ok, se fue. Voy a leerlo aquí. Les niegan la justicia a los afligidos de mi pueblo. Despojan a las viudas y les roban a los huérfanos. Y en este mes, el mes de septiembre, en muchos países de Latinoamérica, estamos celebrando el mes de la Biblia. Entonces, los invitamos a que puedan hacer estas lecturas, que comparen varias versiones, que puedan acercarse a una versión más actualizada también para compartirlas con jóvenes en sus comunidades, en sus iglesias y que todos nos podamos enriquecer de la lectura bíblica, pero también de las versiones más actualizadas. Hoy el tema que estaremos tratando es Biblia y predicación y está a cargo del expositor Pablo Jiménez. Pablo Jiménez es de Puerto Rico, es un experto bilingüe en homilética con amplia experiencia como instructor, autor y editor. Es ministro ordenado desde 1984 y ha desempeñado como decano académico y profesor asociado a nivel de seminario. Es ejecutivo denominacional y pastor principal. Se ha desempeñado como director ejecutivo en la Asociación para la Educación Teológica Hispana y como pastor nacional de ministerios hispanos en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en los Estados Unidos y en Canadá. Él es editor de la Biblia para la Predicación, publicada en las Sociedades Bíblicas Unidas, y también ha publicado más de una docena de libros como autor, coautor o editor, y ha contribuido en ensayos de varios volúmenes. Ha escrito artículos para varios diccionarios, ensayos para entrevistas religiosas y más de 1000 lecciones de escuela dominical.
El profesor ha editado más de 100 libros para Clive, Christian Board y para la Asociación Hispánica de Educación Teológica. Entonces, le damos la bienvenida al profesor Pablo Jiménez para que pueda dirigirnos en esta enseñanza que sé que va a ser de mucho beneficio para todos. Mis hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Quiero saludarles primeramente en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y quiero dar las gracias porque en este mes de la Biblia me permiten una vez más participar en este evento. Es un gran honor para mí el poder hacerlo. Quiero recordarles que el diplomado en predicación bíblica va a comenzar prontamente y usted todavía tiene oportunidad de inscribirse. Yo voy a tener el gozo, el gusto de dar uno de los cursos una vez más. Hoy el tema que nos toca es el tema de la Biblia y la predicación, pero en particular yo quiero hablar de la teología bíblica de la predicación. Si es posible hacer una teología bíblica de la predicación y cómo sería. No tengo una presentación electrónica, así que vamos a sencillamente presentar la conferencia y espero que sea lo suficientemente amena para mantener su atención. El arte cristiano de la predicación tiene aspectos tangibles y tiene aspectos intangibles. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay cosas que se pueden enseñar. Por ejemplo, usted puede enseñar cómo interpretar un texto bíblico, pueden enseñar cómo diseñar un sermón, distintos tipos de sermones, las técnicas de expresión oral, dar consejos sobre la presentación del sermón. Eso puede y debe ser enseñado en un curso de predicación. Sin embargo, la predicación tiene aspectos también que son intangibles. O sea, cosas que son imposibles de enseñar. Nadie puede enseñar cómo y cuándo hacer que la presencia de Dios se manifieste en el culto, o que el Espíritu Santo convenza a alguien de pecado, de juicio, de justicia, o que una persona pues sea movida a conversión. Esos asuntos no dependen de nosotros, sino de quien Dios quiera tener misericordia, como dice Romanos 9:6. Ahora, eso no quiere decir que no podemos considerar esos aspectos intangibles. Para considerarlos tenemos que recurrir al campo de la teología. Y la palabra teología tiene muchas acepciones. En el libro de Introducción a la Doctrina Cristiana de Justo González hay por lo menos 6 distintas acepciones que él hace de, eh, del concepto teología, pero hay 2 en particular que yo quiero traer hoy aquí. En primer lugar, me refiero a la teología como el ejercicio intelectual a través del cual los fieles llegan a entender mejor lo que ya creen por fe y que por lo tanto la teología, más bien que buscar nuevas verdades, se regocija al descubrir las profundidades de las verdades que ya se creen. O sea, una forma de profundizar en lo que ya creen. Pero por otro lado, concuerdo con la siguiente idea, que la tarea de la teología es criticar y corregir la vida y la proclamación de la iglesia a la luz del evangelio. O sea, la teología viene a darnos las reglas del juego, como en un deporte, y nos dice qué podemos hacer que está correcto y cuándo ya nos salimos de la línea y entonces ya estamos fuera de la cancha de juego. Habiendo hecho esa salvedad, esa primera definición de por qué quiero hablar de teología, hay 2 puntos que quiero traer y los quiero dejar bien claros en mi presentación. Y son es que la persona, el hombre o la mujer que desee predicar, debe tener un claro compromiso con Cristo. Debe haber tenido una experiencia de conversión sólida, una experiencia con Cristo de entronque que fundamente toda su vida cristiana. Del mismo modo, debe ser una persona que se sienta llamada a ejercer el ministerio de la predicación, que lo haga con pasión, que lo haga con empeño, y también que tenga el respaldo de una comunidad de fe, que la comunidad de fe avale ese llamamiento y diga sí, usted ha sido llamado, llamada por Dios. ¿Por qué?
Como dice 2 Corintios 4:5, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos nosotros siervos suyos por amor a Jesús. Ahora, en segundo lugar, la persona que vaya a predicar debe estar convencida de la existencia y del poder del Dios que es uno. Debe estar convencida del amor de Dios, de la gracia de Dios y del poder de Dios. Como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. ¿Por qué le traigo este punto? Porque la predicación es una empresa cuya efectividad depende de la presencia de Dios, algo que ni usted ni yo controlamos. La persona que se sienta llamada a predicar debe estar plenamente convencida de que Dios es y de que eso es una oración completa. Dios es. Debe estar convencida de que Dios está activo, que sigue manifestando su poder de diversas maneras. Así, en vez de presentarse ante la audiencia con palabras elocuentes o sabias, va a tener una predicación que no va a estar basada en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en la demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, como dice 1 Corintios 2:4-5. ¿Por qué hago esta salvedad? Hago esta salvedad porque yo veo dos extremos. Hay personas que piensan que el poder divino ha caducado, que los dones espirituales han caducado, que han cesado, y honestamente van a la iglesia sin esperar que pase nada. No están esperando nada, no están esperando milagros, no están esperando conversiones, es todo como un ejercicio intelectual. Pero por otro lado, el otro error en el otro extremo es que hay personas que hablan del poder de Dios y reclaman que ellos controlan el poder de Dios, que ellas controlan el poder de Dios, que ellas son las que sanan, que ellas son las que convierten a la gente, que ellos son los que bendicen personalmente. Y para mí, esos son dos extremos que debemos rechazar. Tanto la predicación que se basa en la idea de que Dios ya no actúa y que todo esto es un ejercicio intelectual, como la persona que cree que puede dominar y controlar a Dios y decirle a Dios cuándo y cómo manifestarse. Habiendo hecho esas dos salvedades, vamos a hablar de la definición de homilética y predicación. La homilética es el estudio académico de los diversos aspectos de la predicación. Incluye todos los aspectos, desde qué es la predicación, la invención del sermón, el estudio del texto, las distintas formas sermonarias, cómo presentar el sermón, cómo usar el leccionario en aquellas tradiciones que lo usan, cómo planificar. Aún se estudia en la homilética cómo es que la gente escucha y reacciona al sermón. Por lo tanto, la homilética es una disciplina de estudio, es algo teórico, es una disciplina de estudio. Pero la predicación es una práctica, es algo que se hace, no que se estudia. La predicación es la interpretación teológica de la vida en el contexto del culto cristiano. Esa es la definición que yo prefiero y que he usado en varias de mis publicaciones. La predicación del evangelio es la interpretación teológica de la vida. La gente va a la iglesia y nosotros ayudamos a que vayan interpretando y reinterpretando su vida a la luz de la fe. En fin, la homilética se estudia, pero la predicación es una práctica que se hace. Usted estudia homilética para hacer una práctica de predicación. Y claro está, hay personas que tienen una práctica de predicación sin haber estudiado homilética. Y aquí entonces es que viene el desfase.
Tenemos personas que saben la teoría, pero no son buenos en la práctica. Y personas que a duras penas han desarrollado una práctica sin jamás haber estudiado la teoría. Yo creo entonces que nosotros tenemos que estar en un proceso de acción y reflexión. Estudiamos la teoría para ponerla en práctica, para de ahí aprender y modificar la teoría y seguir practicando y seguir en este proceso educativo de acción y reflexión. Pero es crucial de que nosotros reflexionemos sobre la predicación, sobre lo que es la predicación y lo que nosotros queremos lograr con la predicación. Habiendo hablado de la definición en términos generales, yo quiero profundizar en 3 aspectos de la predicación. El primero, la predicación es la proclamación de la resurrección de Jesús. Ese es el primer punto. La predicación es la proclamación de la resurrección de Jesús. El segundo punto es que la proclamación de la palabra de Dios es la predicación. La predicación es la proclamación de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, como le dije, es la interpretación teológica de la vida a la luz del contenido del mensaje del reino y de los valores del reino de Dios. Vamos a comenzar con la predicación como proclamación de la resurrección de Jesús. Aunque la predicación cristiana encuentra sus raíces en la Biblia hebrea, y claro está, Jesús de Nazaret tuvo un ministerio de enseñanza y predicación, en realidad la iglesia empieza a proclamar el mensaje cristiano después de la muerte y resurrección de Jesús. Y la iglesia, cuando lee y relee la actividad de Jesús, lo hace desde la experiencia pascual, desde la experiencia de la resurrección. En ese sentido, el primer mensaje que se predica es el anuncio de la victoria de Jesús sobre las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte por medio de su resurrección. En este sentido, podemos afirmar que el comienzo de la proclamación cristiana se encuentra en el relato de la tumba vacía, cuando las mujeres, María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo y las otras mujeres, van y le cuentan a los apóstoles que la tumba está vacía, que Cristo no está allí, que Jesús no está allí, que se encontraron un ángel que le dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y claro está, los discípulos no le creyeron. Pero la primera predicación es la predicación de estas damas, de estas discípulas. Pero ¿qué pasa? Que el Cristo resucitado se sigue revelando a los suyos. ¿Y qué nos dice Lucas? Después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda. Se les apareció durante 40 días y les habló del reino de Dios. Y así es que la iglesia se convence y grita que en verdad el Señor ha resucitado y se le apareció a Simón, como dice Lucas 24. La resurrección es vista de varias maneras. Para algunas personas es un mito, para otras personas es una hermosa metáfora religiosa. Pero yo creo que desde el punto de vista de la fe es un hecho. Lo que pasa es que es un hecho que trasciende nuestras capacidades humanas. No es irracional, es suprarracional. Es algo que está por encima de la razón, no en contra de la razón. Cuando usted sigue buscando el Nuevo Testamento, encuentra que Pablo, el Evangelio, la resurrección. Romanos 10, del 8b al 10. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Y ahora quizá quede más claro por qué yo empecé hablando de los aspectos misteriosos y trascendentes de la fe cristiana. La fe cristiana no se puede divorciar de sus aspectos misteriosos y trascendentes. Nosotros estamos proclamando un misterio.
algo que solamente cobra sentido a la luz de la resurrección de Jesús. Uno de los textos que para mí es más claro en esto está en Colosenses 2, 14 al 15 y dice que Jesús ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y lo exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. O sea que la predicación en su corazón es primeramente el anuncio de la resurrección de Jesús como una victoria, no sobre la muerte de él personal, sino sobre los poderes del mal, del pecado y de la muerte. En segundo lugar, la predicación entonces viene a ser proclamación de la palabra de Dios. ¿Qué yo quiero decir con palabra de Dios? Ese término tiene montones y montones y montones de acepciones distintas. Por ejemplo, cuando usted va a la Biblia hebrea, al Antiguo Testamento, pues usted encuentra que la palabra de Dios es la voz creadora. La palabra de Dios se encuentra plasmada en las leyes. La palabra de Dios es el discurso profético. En el Nuevo Testamento se le llama palabra de Dios a la proclamación de Jesús, a la predicación de la iglesia naciente y a las enseñanzas apostólicas que terminaron siendo recogidas en escritos y esos escritos fueron reconocidos como sagrados y ahora forman el Nuevo Testamento. Ahora bien, habiéndose concluido el Nuevo Testamento, si nosotros lo leemos de manera canónica, tiene que quedar claro que en el Nuevo Testamento la palabra de Dios no es un discurso, es un alguien, no es una cosa, es una persona. Y es Jesús de Nazaret, es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ustedes conocen de memoria, la mayor parte de ustedes, el prólogo de Juan. En el principio existía la palabra o el verbo, y la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra, y la palabra estaba en el principio con Dios. Conocemos eso. Y el versículo 14 que dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, llena de gracia y de verdad. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de proclamar la palabra, estamos hablando primeramente de proclamar a Cristo. Aquel que empezó siendo predicado, terminó siendo el objeto de la predicación. Y por eso, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento y releemos el Antiguo Testamento, lo hacemos ahora a la luz del evento de Cristo. Por ejemplo, un rabino que lee Isaías 53 jamás lo va a interpretar a la luz de la resurrección de Jesús, de la muerte y resurrección de Jesús. Pero nosotros, como personas cristianas, hacemos una relectura cristiana y para nosotros el siervo sufriente es Jesús. Y eso es válido. Estamos haciendo una relectura que es válida desde nuestra perspectiva. Aunque para una persona judía ortodoxa no sea aceptable. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de predicación bíblica, pues la predicación bíblica es la que interpreta las Sagradas Escrituras de una manera que es congruente con el mensaje del reino que proclamó Jesús y con la proclamación apostólica de la iglesia primitiva. Para decirlo más clarito, citando a Karl Barth, solo la predicación que se somete a la fidelidad doctrinal es verdaderamente cristiana. La iglesia siempre se ha enfrentado y siempre se enfrentará con personas que van a tomar frases fuera de contexto de la Biblia, a veces por ignorancia, pero a veces con propósitos mezquinos y a veces hasta con propósitos nefastos. Y no tenemos que ir muy lejos de la misma Biblia para encontrar un ejemplo. Usted y yo conocemos que en el relato de la tentación, ¿qué hace el diablo? Usar frases bíblicas para tratar de entrampar a Jesús. En ese sentido, tiene que quedar claro que el que una persona repita palabras de la Biblia no quiere decir que está predicando
la palabra de Dios. Por ejemplo, acá en Estados Unidos es muy común cuando usted va a tiendas que venden objetos para regalar, tiendas que venden material motivacional, tiendas que venden material para oficina, usted siempre va a encontrar algo con una cita de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no están usando el texto de una manera responsable. Lo están utilizando como pura motivación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya está. Y tú todo lo puedes. En ese sentido, el que una persona repita una frase bíblica fuera de contexto no nos hace conocer la palabra de Dios. Y esto es importante porque estamos en un momento donde en muchos contextos la predicación ha tomado un giro humorístico y el sermón se ha convertido en un tiempo para entretener a la gente. Y hay mucho entretenimiento, mucho sermón de motivación, mucho sermón que usan el humor junto con la motivación. En Puerto Rico le llaman eso la humortivación. Pero hay muy poco contenido evangélico. Karl Barth habló de 4 criterios de la Sagrada Escritura. Primero, da testimonio de la revelación. Segundo, funda la iglesia. Tercero, transmite la misión y recalca el poder para dar testimonio. Y cuarto, suscita la vocación, o sea, suscita el llamado de Dios a la vida del ser humano. Y yo creo que estos 4 criterios son fundamentales para comprender el concepto de palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Y esto también explica por qué cuando vamos a los escritos paulinos y al libro de los Hechos, ahora la palabra de Dios ha pasado de referirse a Jesús y empieza a referirse no solamente a Jesús, sino a la predicación de Jesús y todavía más aún a la predicación de la iglesia. A la predicación de la iglesia. Pablo señala el mensaje proclamado por él a su comunidad como palabra de Dios. En textos como 1 Corintios 14:76, 2 Corintios 2:17, etc. Habla de su predicación como la palabra, como palabra del Señor, como palabra de Dios que habéis oído de nosotros. Los Hechos de los Apóstoles desarrollan esta idea y usan también la frase palabra de Dios para referirse a la predicación cristiana. Permítame leer una cita. En Hechos, la expresión palabra de Dios usada absolutamente es el giro ya habitual para designar la predicación apostólica. O sea, la palabra de Dios es la predicación de los apóstoles. A veces se habla de la palabra del Señor, a veces se habla de la palabra, pero ahora empieza a usarse la frase palabra de Dios para referirse a la predicación apostólica. Y esa predicación se basa ¿en qué? En el evento de Cristo. Y tiene la vida y la historia de Jesús como su contenido normativo. Ahora, quizá podamos comprender un poquito mejor esa expresión que viene del tiempo de la Reforma Protestante, que la predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Porque cuando la Biblia habla de palabra de Dios, está hablando de Jesús, primeramente, de la predicación de Jesús y después de la predicación apostólica que da. En ese sentido, la predicación tiene el propósito de servir a la palabra. La predicación es sierva de la palabra, porque Jesús es la palabra. La predicación no es algo libre e independiente, sino algo que se hace a partir de los textos leídos. Algo que trata de explicar la intención del texto bíblico y de exhortar a que la persona que escucha
internalice su mensaje. En cierto sentido, la predicación viene a ser una prolongación de la lectura bíblica. Y eso es un auténtico servicio a la palabra. Por eso me encontré esta idea y yo nunca la había pensado así. Hasta esta semana que encontré esta idea. Y es que la predicación es la actualización de la palabra de Dios. O sea, leemos el texto bíblico antiguo, pero entonces lo vamos a predicar y a aplicar a la vida de los creyentes contemporáneos. O sea, traemos el mensaje antiguo y lo reinterpretamos, lo predicamos aquí y ahora y actualizamos esa palabra de Dios. En tercer lugar, le dije que la predicación es la interpretación teológica de la vida. Quiero añadirle algo. Por medio de un discurso pastoral. En el contexto del culto cristiano. ¿Y por qué yo hablo de interpretación teológica de la vida? Yo no comencé mi vida como creyente. Yo no comencé mi vida como una persona que era miembro de una iglesia o que tenía fe alguna. Y para mí fue muy difícil llegar a la fe. Pero una vez llegué a la fe, empecé a interpretar y reinterpretar mi vida a la luz de esa fe de Jesucristo. Y por eso yo le doy testimonio que cuando una persona empieza a interpretar su vida a la luz del mensaje de Jesús y de los valores del reino, esa persona se embarca en un proceso de transformación radical. Algo que puede cambiar todo su ser. El ser humano que interpreta su vida a la luz de la fe cristiana empieza a verse como parte de la creación y a reconocer a Dios como el creador. Se da cuenta que la vida no es una maldición tras otra, sino que Dios le creó para tener una vida plena, con el doble propósito de bendecir para ser bendecido. De bendecir y ser bendecido. De ser bendecido y bendecir a los demás. Y cuando una persona adopta los valores del reino, cambia su conducta, porque entonces el amor se convierte en el valor supremo. Algo muy distinto a cuando uno anda lejos de Dios. En ese sentido, la predicación tiene el propósito de invitar a hombres y mujeres a entrar en una relación, escuche bien lo que le voy a decir, sostenida y ascendente. Tiene el propósito de invitar a hombres y a mujeres a entrar en una relación de amistad con Dios, sostenida y asistente y ascendente. Y esa relación con Dios ocurre por medio de la obra de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos en el mundo cristiano es que el mundo pentecostal recalca la obra del Espíritu Santo. El protestantismo tradicional recalca a Jesús. La predicación católica recalca la gracia de Dios. Pero si nosotros creemos verdaderamente que Dios es uno, no hay razón alguna para nosotros caer en esa división. Y yo creo que, y así lo predico, que es importante recalcar que solamente podemos tener una relación con Dios por medio de la obra de Jesucristo y eso nos permite vivir en el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando hablo de una invitación a una relación de amistad con Dios, me refiero a la evangelización, pero no solamente a la evangelización. La evangelización es el primer paso
en esa relación, pero esa relación tiene que crecer. ¿Y cómo crece? Pues por medio del discipulado. Evangelización y discipulado son dos momentos en un continuo. Son dos partes de una y la misma cosa. Es imposible tener evangelización sin discipulado o discipulado sin evangelización. Yo conozco muchas iglesias que predican y la gente acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Nadie los discipula. La mayor parte de esa gente termina fuera de la iglesia o terminan dentro de la iglesia como creyentes muy débiles. Pero del mismo modo, he visto iglesias donde el foco es la racionalidad y discipulan a gente que no han creído, que no han tenido una experiencia. Y entonces se presenta el mensaje del evangelio, pues, como una historia más, como un dato más. Y esas personas, pues, no crecen en la fe, porque no han tenido una experiencia con Dios. Por lo tanto, para mí, esto es bien importante. Y mire, yo no estoy inventando nada nuevo. Esto es un concepto viejísimo, tan viejo, que hay hasta frases latinas para hablar de la Amicitia Dei. Ser amigo de Dios. Ser amigo de Dios. Ahora, hay una cosa bien importante que a veces nosotros no lo recalcamos. Y es que el discipulado cristiano nunca acaba. El discipulado cristiano es algo permanente. Cuando una persona iba a estudiar con un rabino en Palestina, esa persona después de 3 o 4 años se graduaba y llegaba a ser rabino. Ninguno de nosotros va a estar en el discipulado cristiano y al final se va a graduar como Cristo. Nosotros, por el resto de nuestras vidas en este mundo, seremos discípulas de Jesús. Y aún después de la muerte, de manera insospechada, tendremos la oportunidad de seguir creciendo espiritualmente, aprendiendo del Dios eterno por toda la eternidad. Si lo que yo le he dicho hoy en estos puntos de que la Biblia es la proclamación de la resurrección de Jesús, la proclamación de la palabra entendida como Jesús, la proclamación de Jesús y la proclamación apostólica, y la interpretación teológica de la vida que busca que la gente entre en una relación de amor y amistad, pero una relación continua y creciente con Dios. Pues entonces, esto tiene 7 implicaciones pastorales. Número 1, nuestra predicación necesita tener un énfasis misionero. Tenemos que predicar, llamar a la gente a la fe. El impulso carismático es innato en el Evangelio. El Evangelio es una llamada a la fe. Es una llamada a la fe. Hace muchos años yo fui profesor en un seminario episcopal en Estados Unidos. Y era un seminario americano, estadounidense. En aquel momento yo era el único latino enseñando a predicar. Y yo tenía compañeros en la facultad que no creían en la evangelización. Y uno de mis compañeros en la facultad fue a la capilla y dijo que él entendía que evangelizar era un acto de racismo y que era una manera de usted negar la veracidad de la fe de otra persona
Y él decía, usted nunca debe llamar a nadie a la fe, sencillamente abra las puertas de la iglesia, si alguien quiere entrar, que entre, pero usted nunca invite a nadie. Entonces, mis estudiantes, usted sabe cómo lo pícaros que pueden ser los estudiantes, llegaron rápido al salón, yo tenía clase inmediatamente después de la capilla, y me dispararon la pregunta. Profesor, ¿qué usted piensa de lo que dijo el profesor Will? Y después de rascarme la cabeza un rato, yo le dije, miren, la fe, no importa lo liberal o conservador que usted sea, no importa si usted es católico, protestante, eh, pentecostal, la fe implica un llamado. El evangelio implica un llamado a la fe. Usted no tiene que hacerlo como lo hace el resto de la gente. Usted lo puede hacer de una manera consona con su tradición, pero hay que llamar a la fe. Y si usted no puede llamar a la gente a la fe, usted se equivocó de trabajo. Si usted no puede llamar a la gente a la fe, usted se equivocó de vocación. Y yo me sostengo que eso es una realidad. Nosotros tenemos que recuperar esa dimensión misionera. Yo conozco iglesias donde nunca se predica un sermón evangelístico. Nunca. Yo conozco iglesias donde el pastor me ha dicho que han pasado 7 años en que una persona haga profesión de fe. Pues para mí, el énfasis misionero, este impulso carismático, es parte y parcela de la predicación. En segundo lugar, esa persona que es llamada a la fe está llamada a adorar. ¿Por qué? Porque cuando usted entra en una relación con Dios, lo primero que usted hace antes de estudiar la Biblia, de estudiar teología, lo primero que usted hace es adorar a Dios. Cuando yo tuve mi experiencia de fe, ¿qué yo sabía de la Biblia? Yo sabía de memoria el Padre Nuestro, el Salmo 23 y Juan 3:16. Fuera de eso, yo no sabía absolutamente nada más. Nada más. Pero una vez tuve mi experiencia con Cristo, ¿qué hice? Adoré. Adorar es el acto primero. Porque cuando usted tiene un encuentro con Dios, ahora usted discierne que usted ha tenido sed de Dios. Ahora usted discierne que su alma anhela la presencia divina. Ahora usted discierne que, como dice Eclesiastés 3:11, hay una noción de eternidad en el alma del ser humano. Y lo primero que usted hace es adorar. Ahora, no nos podemos quedar ahí, en ese acto primero. Le dije, el primer punto es el énfasis misionero, el segundo punto es el llamado a la adoración, el tercer punto es que la predicación entonces tiene que tener también un carácter formativo, educativo. Hay que formar a la gente en la fe. Hay que formar a la gente en la fe de Jesucristo. Déjeme decirlo de otra manera. Si tener un encuentro con Cristo y adorar es el acto 1, el acto segundo es reflexionar sobre eso. La teología latinoamericana lo ha afirmado muchas veces, que la reflexión teológica es un acto segundo. Dicho de otro modo, necesitamos recalcar que ese comienzo en la fe, que yo le he llamado evangelización y conversión, usted le puede llamar de otra manera, debe llevar un proceso de formación en la fe. Y cuando yo hablo de la fe, pues me refiero no solamente a
levantar la mano y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador y siéntate ahí ya. Sino es todo un proceso de crecimiento espiritual. Es un proceso que implica que usted va a aprender las disciplinas espirituales, que va a desarrollar una práctica de fe, que usted va a aprender a orar, a guardar silencio, a leer las escrituras, a reflexionar sobre las escrituras, a congregarse, a testificar, a hacer obras de justicia y de misericordia. O sea, las disciplinas espirituales que nos llevan al crecimiento espiritual es lo que debe uno enseñar en el discipulado. Pero yo les recalco que ese discipulado tiene que partir de una experiencia. De una experiencia. En cuarto lugar, la predicación viene a ser teología oral. Fíjese bien. Es teología que hacemos de manera oral. Y si usted se pone a pensar, así fue que comenzó la iglesia primitiva. Tan pronto Jesús resucita, no hay evangelios escritos. ¿Qué es lo que hay? Es una tradición oral. Vemos la tradición oral. Por ejemplo, el mismo Pablo, cuando Pablo habla de la cena del Señor, ¿qué es lo que él dice? Porque yo recibí. ¿De quién? De la tradición. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado. Nosotros somos parte de una tradición. Esa tradición oral se plasmó en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Pero cuando usted y yo predicamos, estamos haciendo teología. Y estamos haciendo teología oral. En ese sentido, nos estamos comunicando. Estamos en armonía con esa iglesia primitiva. Pero esas escrituras se escribieron para que fueran proclamadas. O sea, la teología oral que hacemos está al principio y está al final del proceso también. Y nosotros tenemos que tomar en serio lo que dicen textos como Hebreos 5:11 al 6:3, que nos hablan de que hay personas que están recién convertidas, que empiezan su camino en la fe y que cómo se alimentan espiritualmente de las doctrinas más sencillas que tanto Hebreos como Primera de Pedro le llaman leche espiritual. Pero cuando usted lee Hebreos 5:14, le dice que para madurar en la fe y llegar a ser adulto y no quedarse como un niño espiritual toda su vida, hay que entrarle al alimento sólido, que son las doctrinas más profundas. Y por eso es que yo les recalco que hay que hacer teología en el púlpito. Y que necesitamos sermones con buen contenido teológico. No solamente sermones que entretengan a la gente. Esa teología oral, en quinto lugar, crea comunidad. Crea una comunidad. Crea una comunidad. Y nos hermana. Fíjese bien, aquí hay 301 pantallas, personas que están de toda América Latina, Estados Unidos y hasta Europa. Y estamos hermanadas. ¿Qué es lo que nos hermana? La fe de Jesucristo. Y aquí hay personas de no sé cuántas tradiciones, de no sé de cuántas denominaciones o concilios o movimientos, como usted le... La fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo nos une en un pacto de amor. Y descubrimos, cuando vamos creciendo en la fe, que somos parte de una comunidad, no solamente de mi comunidad local, donde yo adoro, sino que yo soy hermano o hermana en la fe
de personas aún muy distintas a mí. Entonces empezamos a romper las barreras con ese que nos enseñaron que era el otro. Y cuando lo vemos desde una perspectiva macro, la comunidad de fe nos une a creyentes de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, como dice Apocalipsis 7. En sexto lugar, cuando usted entra en la fe de Jesucristo, usted empieza a desarrollar una conciencia escatológica. ¿Qué quiero decir con eso? Que usted se da cuenta que la vida es mucho más que beber o comer. Y usted se da cuenta que hay unos propósitos divinos en la vida y que la vida se proyecta a la eternidad. Entonces, cobramos conciencia de que en algún momento, no me pregunten cómo porque no sé la mecánica, lo corruptible se vestirá de incorrupción y la muerte será devorada por la victoria de Cristo. Entonces, usted empieza a ver su vida como parte de la vida de Dios, de manera trascendente. Y el séptimo y último punto es que en el sistema o la visión teológica de la predicación que le estoy presentando, la proclamación del evangelio implica la proclamación de un mundo distinto, de un mundo otro, de un mundo diferente. Implica que hay otra manera de vivir. Implica que usted no tiene que vivir atrapado en una vida que usted siente que es una maldición tras otra. Implica que usted puede ejercer la imaginación profética, como decía Walter Brueggemann, y visualizar un mundo distinto, donde la vida es distinta. Y visualizar ese cielo nuevo y esa tierra nueva, donde Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Quiera Dios que esto que les acabo de decir haga sentido y que si usted entiende que estas características deben adornar la predicación, que oremos y nos esforcemos para que nuestra predicación pueda exhibir estas buenas características para la gloria de Dios y para la edificación de su iglesia. Que así nos ayude Dios. He terminado y si hay comentarios o preguntas, les dejo con los moderadores. Muchas gracias, profesor Pablo Jiménez. Realmente hemos acertado en invitarle a este webinar en el mes de la Biblia, ¿no? Entonces, siempre en el mes de la Biblia queremos tener a los mejores expositores. Todas las semanas queremos tener a los mejores expositores, pero en especial en el mes de la Biblia. Y la Biblia y la predicación va siempre de la mano. Y comentaba en un inicio de que hay una diosidencia, para no decir una coincidencia, de que mañana estamos empezando el diplomado de predicación bíblica, ¿no? Y qué buena manera de hacerlo con esta exposición un día antes, ¿no? Y a través de este diplomado vamos a poder conocer principios hermenéuticos, herramientas de predicación, tipos de predicación, a fin de poder estar preparados para hacer un sermón y enseñar la Biblia de manera eficaz. Me quedo con los principios que usted dijo de actualizar, interpretar, predicar y aplicar, ¿no? Entonces, para aquellos que no se han inscrito y empieza el día de mañana,
lo pueden hacer. Y es más, van a poder asistir a la primera sesión en forma gratuita. Les va a colocar en el chat un link para que ustedes puedan unirse a un grupo de WhatsApp y a través de este grupo de WhatsApp ustedes van a poder participar en la primera clase. Entonces, vamos a publicar en el chat del grupo de reunión un link. Ahí está el link de acceso a un grupo de WhatsApp y en ese grupo de WhatsApp vamos a colocar el link de acceso de la primera clase para que puedan asistir ustedes en forma gratuita y ya durante la semana pueden regularizar su inscripción al diplomado. Bueno, continuamos con la siguiente parte y dejo a mi compañero Abraham con las preguntas. Gracias, hermano Pablo, desde Perú. Gracias, hermano Pablo Jiménez. Ya se empieza a ver en el chat una serie de comentarios ahí sobre lo enriquecedor que ha sido esta ponencia que viene a abrir mucho la mente, mucho la perspectiva de las verdaderas implicaciones y dimensión de la exposición de la palabra, ¿no? Algo que vivimos cada 8 días, pero que al final de cuentas muchas veces no se dimensiona en su real contexto. Profesor, para entrar en materia, nos habló al principio de un par de extremos que tienen que ver, por un lado, con una especie de cesacionismo que despoja de expectativas a los congregantes, ¿no? Respecto al mover de Dios, a los milagros. Y por otro lado, estos líderes que han patentado, que han acaparado, que han demandado para sí el poder, el fluir, el mover de Dios desde su persona, ¿no? Dos cuestiones que sin duda deben de ser eliminadas de raíz. Y la pregunta desde su experiencia sería, ¿cómo lograr en la práctica, en el día a día, comenzar a erradicar estas tendencias que sin duda causan no poco daño a la iglesia? No sé si se puedan erradicar. Yo lo que creo es que nosotros necesitamos mantener la dimensión del misterio de Dios y la capacidad de maravillarnos ante lo que Dios hace. Oh, Por ejemplo, a mí me ha pasado ¿le vamos? que me invitan a predicar una campaña y me dicen, quiero que predique una campaña evangelística. Y después no me permiten hacer un llamado. O si hago un llamado, nadie ora por las personas, nadie le toma el nombre. Yo he tenido experiencias de haber hecho un llamado, han pasado varias personas al frente, le pido al pastor que ore por las personas que pasaron al frente y despide el culto. Y le pregunto por qué, me dice, no, porque tenemos refrigerios y la gente tiene que comer. Entonces, cuando nosotros perdemos el norte y caemos en esas prácticas, pues entonces la gran pregunta es, pues, ¿para qué vamos a la iglesia? La iglesia se ha convertido en un club social, la iglesia se ha convertido en el lugar donde vamos y sencillamente nos encontramos con nuestras amistades, es nuestra familia extendida, o verdaderamente nosotros estamos ahí porque hay personas que necesitan una transformación de su vida. Y yo le digo, como una persona, primeramente, que no me crié en el Evangelio, y segundo, como una persona que ha estado predicando por muchos años y pastoreando también por muchos años, la necesidad que hay es increíble. Hay personas que viven con las vidas destrozadas. Yo le voy a decir algo, yo no soy psicólogo ni hijo de psicólogo, pero uno de los primeros pasos que una persona tiene que dar para empezar a encontrar una manera distinta de vivir
es desarrollar una relación con Dios. ¿Cómo? Como la persona lo entienda. La persona tiene que tener una experiencia espiritual. Yo no le estoy diciendo que todo el mundo tiene que ser pentecostal, ni bautista, ni discípulo. La importancia es que usted tenga una relación con Dios y su relación con Dios va a ser distinta a la mía. Pero para mí, cuando nosotros caemos en la rutina, pues entonces pasamos por esa experiencia. O sea, yo recuerdo haber ido a predicar a una iglesia y yo noto que este señor pasa al frente y varias personas van a orar por él y había muchas personas muy animadas. Y entonces, cuando salimos, porque el pastor me iba a llevar al aeropuerto, yo le digo, mira, este señor que pasó al frente, él es el hermano, el esposo de una hermana, dice, ¿y por qué pasó al frente? ¿Él se convirtió? Y el pastor dijo, yo no sé, yo creo que sí. Eh, a la gente hay que dedicarle tiempo, a la gente que... Yo hubiera preferido que él me hubiera mandado un taxi al aeropuerto y le hubiera ministrado a ese hombre, porque usted no sabe la desesperación que algunas personas tienen. A ustedes le ha pasado, a mí me ha pasado de personas que han llamado diciendo, me voy a suicidar. Y usted tiene una oportunidad para hablarle a esa persona y lograr moverla un poquito. Pues nosotros entonces, yo creo que tenemos que tener algo bien claro. Nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Y esos misterios de Dios nos trascienden. Y lo importante es que la persona tenga una experiencia con Dios. Mi papá llegó a la fe cuando tenía unos 40 y largos. Y llegó a la fe en el movimiento carismático, el movimiento católico carismático. Y él y yo nos llevábamos de maravilla. No teníamos ningún tipo de problema. Él seguía. Y déjeme decirle, yo muchas veces le acompañé a la misa. Muchas veces. Y me la aprendí de memoria. Y el cura me invitaba a testificar. Y hasta me daba la comunión. Y yo nunca he sido católico. O sea, en ese sentido, la hermandad nuestra trasciende denominaciones y trasciende tradiciones. Ahora, la gran pregunta es, ¿estamos promoviendo una profunda amistad espiritual con Dios por medio de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo? Eso es lo único que yo le estoy recalcando. Eso es lo que yo le estoy recalcando. Y para eso usted necesita tener una fe viva. Y una fe que no sea unipersonalista. O sea, no como estas personas, en mi tierra hay montones, que, que usted los escucha y ellos, no, que yo sané a fulano, no, que yo convertí a fulano, no, que yo bendije a fulano. Y ellos se ven a sí mismos como semidioses. Esos dos extremos de la persona que se cree que es el mediador entre Dios y el hombre y la persona que piensa que no hay nada que mediar porque Dios ya no se manifiesta. Yo creo que esos son dos extremos que nos debemos cuidar de no caer en esos extremos. Esa es mi humilde opinión. Muchas gracias, profesor. Seguimos. Hablaba también, definió la predicación como la interpretación teológica de la vida, ¿no? Que en el contexto del culto cristiano tiene que ver con la proclamación del reino. Creo que esto, y hay algunas preguntas que versan sobre esta línea, esto nos obliga a revisar los estándares en los que muchas veces se ha puesto a la teología, ¿no? Que muchas veces se sigue concibiendo como algo abstracto,
algo propio de los académicos, algo exclusivo de los profesores, de los pastores, y que se piensa y se enseña que poco tiene que decir a la gente. Es una realidad, todavía se concibe mucho así el quehacer teológico. Ante este panorama, ¿qué elementos debe de cubrir la exposición, la proclamación de la palabra desde, dentro y fuera de los púlpitos para hacer accesible el quehacer teológico y que la gente pueda apreciar su valor práctico en el día a día, en las necesidades específicas de su día a día? En la teología que hacemos en las comunidades hispanas, acá en los Estados Unidos, uno de los temas que se ha vuelto importante es recalcar la presencia de Dios en lo cotidiano. Porque en realidad nosotros experimentamos la presencia de Dios en lo cotidiano, en el día a día. Esa amistad con Dios la tenemos en nuestra vida diaria. Y hay personas que cuando van al trabajo en su auto, van orando, van escuchando música sacra, van escuchando la Biblia, van escuchando sermones, enseñanzas, podcasts. Mientras hay otras personas que van en el auto maldiciendo el tránsito o escuchando chabacanerías en la radio. Muchas de las cuales vienen de mi tierra, de Puerto Rico, ¿verdad? En ese sentido, nosotros, ¿dónde encontramos a Dios? Pues en la vida diaria, en lo cotidiano. Entonces, la espiritualidad, como nos enseña el relato de los caminantes de Emaús, es discernir la presencia de Cristo que me está acompañando y yo no lo veo. Y está a mi lado y no solamente no lo veo, le acuso de haberme abandonado. Y está ahí. La espiritualidad entonces es el abrir los ojos a de que Dios no nos ha abandonado, Dios está aquí. Ahora, ese tipo de espiritualidad necesita que alguien lo guíe a uno. La persona necesita aprender que su vida no depende de la suerte, no depende de su propia pericia, sino empezar a ver la mano de Dios y a discernir la mano de Dios. No sé cuántos de ustedes se criaron fuera de la iglesia, pero cuando uno se cría fuera de la iglesia y llega a la fe, de momento uno se da cuenta de que muchas cosas que uno dijo, qué suerte tuve, no fueron suerte, fueron bendición de Dios. ¿Por qué? Porque ahora estamos reinterpretando la vida en clave de fe. Entonces, un puntito más que es bien importante. La gente va a la iglesia a buscar de Dios cuando la historia que se han contado ellos mismos sobre quiénes son ellos ya no les sirve. Todo el mundo se cuenta una historia sobre quién soy yo. Y cuando esa historia te falla, la gente va a la iglesia. Mire, yo pastoreaba en Dorado, Puerto Rico, que hay en Puerto Rico, que tiene un hotelito que le cuesta a usted $3,500 la noche y siempre está lleno. Y montones de urbanizaciones con casas para millonarios. Y de repente, llega una familia en un día precioso de playa. Y están en la iglesia a las 9:30 de la mañana. Nadie me tiene que decir que estaban en crisis.
Si todo estuviera bien, se hubieran quedado durmiendo, se hubieran hecho un buen desayuno, se hubieran ido para la playa, se hubieran ido para una piscina, se hubieran ido para un restaurante. Pero gente que nunca viene a la iglesia, están a las 9:30 de la mañana un domingo, están buscando una respuesta, a veces sin saber la pregunta. La gente está buscando espiritualmente. La gente está buscando espiritualmente. La gente tiene una búsqueda espiritual. Entonces, ahí es que viene la importancia del discipulado. ¿Qué es el discipulado? El discipulado es que usted no conocía la fe, la aprendió, aprendió de la Biblia, aprendió de su relación con Dios. ¿Para qué? Para usted discipular a otra persona. Es eso. De eso que yo estoy hablando. Y usted, como líder pastoral, una persona que está a cargo de la predicación, tiene el privilegio de discipular gente. De discipular gente. Alguien me pregunta por qué yo no invité a mi papá a mi congregación. Mi papá fue a mi iglesia muchas veces, fue a mis ordenaciones como pastor y todo eso. Él decidió quedarse en su iglesia católica porque su esposa le dijo que ella jamás iba a pisar una iglesia evangélica. Entonces, para no romper la familia y para que su esposa se mantuviera en la fe, pues él decidió quedarse en el movimiento carismático. Y de nuevo, yo vengo de una tradición que se llama los discípulos de Cristo, y uno de nuestros lemas es que nosotros somos cristianos, pero no somos los únicos cristianos. O sea que usted no tiene que ser discípulo de Cristo para salvarse. Y por eso trabajamos también de manera interdenominacional, porque yo aprendí hace muchos años, me lo enseñó Mortimer Arias, que el hermano de mi hermano es mi hermano y la hermana de mi hermana es mi hermana. En ese sentido, después que nos une el nombre de Jesucristo, usted es mi hermano en el nombre de Jesús, usted es mi hermana en el nombre de Jesús. De nuevo, esa es mi humilde opinión. Abraham, diga usted, joven. Muchas gracias, profesor. Por cuestiones de tiempo me voy a tener que ir a una tercera y última pregunta, un poquito más técnica ya para cerrar. Nos hablaba de la predicación como actualización de la palabra de Dios. Yo no he oído nunca este concepto. El crear puentes, ¿no? Que permitan que el mensaje de hace 2000 años hable hoy a las necesidades específicas de las personas. Y al analizar esto, me venía a la mente los recursos, los que usted ha escrito, con los que cuentan, ¿no? Las herramientas, como por ejemplo la Biblia de la Predicación, en la cual usted fue parte fundamental, ¿no? A manera de síntesis, ¿nos podría hablar un poco de estos recursos necesarios para lograr una sana interpretación, perdón, y aplicación desde los escritos del texto bíblico hasta la cosmovisión de la iglesia y la sociedad en Latinoamérica? Lo primero que quiero decirle es que la palabra de Dios está fija y no va a cambiar. Cambian las preguntas que le hacemos a la palabra. Las preguntas que usted le hace a Dios y le hace a la fe y le hace a la palabra de Dios cuando usted tiene 18 años son muy distintas a las que usted hace cuando tiene 68 años. Completamente distintas. Y a veces surgen cosas, por ejemplo, yo me imagino que la mayor parte de ustedes nunca había buscado qué decía la Biblia sobre las epidemias o las pandemias hasta la pandemia del COVID-19. Cambian las preguntas. A eso que yo me refiero con leer el mensaje y actualizarlo. Y es preguntar cuál es la enseñanza que tiene este texto antiguo, pero que nosotros entendemos que sigue hablando, que es palabra viva y eficaz, pues, ¿cuál es la palabra que tiene para nosotros hoy? Pues claro está. Usted necesita una Biblia de estudio. Usted necesita una Biblia de estudio. Definitivamente que necesita una Biblia de estudio. Una Biblia que le permita conocer mejor los detalles del texto. Usted necesita un diccionario bíblico bueno. No chiquititito, sino
porque a veces compramos diccionarios bíblicos bien pequeñitos y lo que tienen son unas cuantas definiciones nada más. Yo lo que le sugiero es que usted use el diccionario bíblico como si fuera un frasco de vitamina. Usted se toma una vitamina diaria, pues usa el diccionario bíblico y léase un artículo al día. En un año usted se va a haber leído más de 350 artículos. Y usted va a tener un conocimiento bíblico mucho más profundo. Otra cosa importante, hay que leer acerca de la historia, del contexto del Nuevo Testamento. Eso es bien importante. La mayor parte de nosotros, cuando empezamos en la fe, leemos la Biblia y no nos damos cuenta que Jesús vivió en un país ocupado militarmente, que estaba bajo el mandato de un ejército de ocupación. En ese sentido, la Palestina del primer siglo, la Judea del primer siglo, se parecía más a lo que hoy es Ucrania que a nuestros países latinoamericanos. En ese sentido, ese tipo de conocimiento histórico, del contexto histórico, que muchos se encuentran muchos se encuentran en los diccionarios bíblicos, pero también hay libros especializados. Pues eso ayuda mucho. Y finalmente está lo que se llaman los comentarios bíblicos. Los comentarios bíblicos son libros, y la Sociedad Bíblica tiene toda una serie, que le explican a usted versículo por versículo o capítulo por capítulo los libros de la Biblia. Yo tuve el privilegio de escribir un comentario que nadie compra porque nadie predica de hebreo, porque de hebreo es un texto bien difícil de entender. Para decirle, hebreo es más difícil, para mi juicio, es más difícil de entender que Apocalipsis. Pues, entonces, como hebreo es tan fuerte, tan difícil de entender, pues la mayor parte de la gente pues no quiere pasar el trabajo de comprar un comentario, a veces no sabe ni que existe. Pues mi comentario no se vende porque nadie predica de hebreo. Y de hebreo la gente que lo que predica es el capítulo 11 y el 12 y ya, y se acabó el evento. Pues es importante leer este tipo de comentario bíblico, ¿verdad? Este tipo de comentario bíblico que nos ayuda a profundizar en el mensaje de las Sagradas Escrituras. Estos son trabajos, estos son libros que requieren mucho tiempo y requieren la participación de muchas personas. Cuando hablo de trabajo interdenominacional, pues me refiero precisamente a que llega un momento donde usted empieza a trabajar fuera de su denominación con gente de otro grupo. Por ejemplo, en mi caso, en los últimos 2 años, yo he enseñado en seminarios o a organizaciones bautistas, diversos tipos de pentecostales, nazarenos, wesleyanos, presbiterianos, discípulos de Cristo, iglesias no denominacionales. Y hace poco, pues, estuve trabajando en una Biblia de estudio, no le voy a decir cuál es porque no tengo, no tengo el permiso de hacerlo. Trabajo enorme, es una de las Biblias de estudio más grandes que hay en inglés que se ha traducido al español. Con decirle, a mí me tocó traducir las notas de los evangelios, Hechos, Romanos y Primera de Corintios. Las notas de Mateo tenían 100 páginas a doble espacio sencillo. Las notas nada más. Pues, ¿qué pasa? Para usted poder hacer algo así, usted necesita pues, montones de personas que puedan trabajar. Y pues, habíamos discípulos de Cristo, habían metodistas, habían pentecostales, habían presbiterianos, y todos trabajamos en armonía. ¿Por qué? Porque
Hay un solo Dios, un solo Señor. El vínculo de unidad, como dice Efesios 4, es un solo espíritu. En ese sentido, pues algunas de nosotros venimos de tradiciones que fomentan eso. Y mi tradición fomenta eso. Y por eso usted tiene personas como Samuel Pagán, que también es discípulo de Cristo de Puerto Rico, pues que de nuevo tienen un ministerio internacional y usted lo ve trabajando con todas las denominaciones y con toda una variedad de denominaciones. ¿Por qué? Precisamente porque nuestra tradición nos enseña que somos cristianos, pero no somos los únicos cristianos. Así que, Abraham, le doy el micrófono de vuelta. Mil gracias por haberme invitado. Mil gracias. Se lo agradezco mucho, mucho, mucho. Le dejé la dirección de mi página web. Si me hacen el favor de visitar y si se quieren suscribir, bienvenido. Dios les cuide. No, al contrario, muchas gracias, doctor Pablo Jiménez, siempre muy enriquecedor escucharle. Muchos preguntan en los mensajes internos si se lo pueden volver a escuchar. Bueno, ahí está ya el link de sus páginas, en los Facebooks de las diferentes sociedades bíblicas de la confraternidad, también se está transmitiendo. Entonces, pues como siempre, un abrazo, nuestras oraciones en favor de ustedes, su ministerio, a nombre de toda la confraternidad, y que el buen Señor nos permita ser verdaderamente estos proclamadores que se requiere de la palabra. Le voy a dejar el espacio al hermano Pablo Gutiérrez para anuncios finales y cerramos. Muchas gracias. El Señor los bendiga. Abraham va a cerrar. Alejandra, me parece. Hoy día los de Colombia están a cargo. A ver. Bueno, el equipo de Alejandra se apagó. Ya, ok, listo. Adelante, Alexander. Bueno, entonces aquí tenemos información del próximo seminario webinar. Va a compartirles la información. El próximo viernes 20 de septiembre, entonces el tema del webinar va a ser Biblia, Historia de la Creación y la Regeneración. A la misma hora vamos a tener la grata compañía del expositor Amos John. Entonces los invitamos para que se programen para dentro de 8 días para participar de este webinar. En la parte inferior ustedes están observando los horarios para Costa Rica, para Bolivia, para Colombia, para Argentina. Entonces, para que ustedes se agenden en este mes de la Biblia para participar de este próximo webinar. Asimismo, los invitamos también a, como ya lo dijo Pablo, a inscribirse y participar del próximo diplomado en herramientas de predicación bíblica que arranca mañana, 14 de septiembre, tiene una duración de 4 meses, es un diplomado internacional. Ahí se puede inscribir a través de las diferentes sociedades bíblicas nacionales y Listo. Faltarían los ganadores. Vamos a decir los ganadores de los recursos bíblicos. A ver, vamos a anunciar los ganadores en este momento. Tenemos a Claudia Cortés de Colombia, Otoniel López de Guatemala, Ruth Sánchez de Bolivia, Luis Tapia de Ecuador, Elías Uldarico de Perú, Hermógenes Carril de Chile, Mario Rieda de Costa Rica, Angélica Castro de México y Elisa Bou de Paraguay. A todos ellos contactarse con su sociedad bíblica. Y vamos a cerrar con una oración. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta, Señor. Te pedimos para que, Señor, podamos anunciar tu mensaje a todas las personas y podamos influenciar
a nuestra familia, en nuestra iglesia y nuestra sociedad. Te agradecemos por el ministerio del profesor Pablo Jiménez. Bendice también el ministerio de las Sociedades Bíblicas Unidas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invitamos a que Amén. puedan abrir sus micros y que podamos dar unas palabras de saludos al expositor y saludarnos unos a otros. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Pablo. Gracias, Sociedades Bíblicas. Diga, Pablo. Gracias, hermanos. Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos. Buenaventura. Bendiciones a todos. Hermanados. Bendiga, hermano Pablo. Gracias. Excelente. Gracias.